¿Qué pasa, Brian? Buenas tardes, señores. ¿Cómo están? Buenas, buenas. ¿Profe? Sí. Una pregunta. Dime. Tiene que ver con la actividad, con la tarea. Es que al final, ¿de cuántos integrantes es? ¿De 3, de 4 o de 5? Como la anterior fue de 5 y ya estaban como sus grupitos. Pueden ser... ¿Cuál actividad te refieres tú? ¿Cómo? ¿A cuál actividad te refieres? Yo me refiero ahora a la que todavía tenemos que hacer. La primera fue de 5. El laboratorio. ¿Perdón? Sí. ¿La? Me refiero al laboratorio, como dijo compañero. Ya. No, pero para aclarar bien cuál es, para tener bien clara la película, ¿cuál es? Pues la primera ustedes ya le hicieron esta entrega, tengo que revisarla, tengo que entregar la revisión, ¿cierto? Sí. Ya, ¿y a cuál te refieres tú con la segunda? Sí. ¿Cuál es la segunda? Normalmente son los grupos, depende mucho, como estamos todavía no presenciales, dependiendo de, son 3, pueden ser hasta 4, dependiendo de la combinación. Yeah. A ver. A ver. Profe, Sí. el día viernes ¿hay 2 controles o es solo uno? Puede ser un control con 2 preguntas. ¿Y cuál es el temario para estudiar? El temario es señales en corriente alterna, circuito en corriente alterna y potencia en corriente alterna. Porque ¿te acuerdas que el primer ejercicio que hicimos con corriente alterna tenía que ver con señales, ¿cierto? Nada más. Valores característicos, desfases, tipo de cosas. Periodo, frecuencia. ¿no? Ahora vamos a aplicarlo. O sea, vamos a poner un circuito en el plano, por ejemplo, temporal, y ustedes tienen que determinar los valores en el plano fasorial. Punto 1. Y segundo, más de aplicación. Con un circuito ya con los valores fasoriales, hacer un cálculo simple, ya sea una corriente o un desfase, etc. ¿no? O una potencia. Ya, profe. Gracias. Ya, a ver, vengo acá, simulaciones en Excel. Ya. Entonces, para entender el concepto de la potencia, de la potencia, aquí está la potencia. Ahí está la potencia, perfecto. Entonces, hoy día que estamos, llegamos al mes de noviembre. Llegamos al mes de noviembre. Ya. Entonces, había visto el tema de la potencia, vale decir, teníamos nosotros una impedancia Z, que es de la forma R más menos JX, ¿cierto? La cual era alimentada, obviamente, a través de una señal sinusoidal del tipo V máximo seno omega t, ¿no es cierto? Eso en el plano funcional, pero eso en el plano es simplemente un B, ¿no? O si quieren, un B ángulo phi. Una tensión sinusoidal en el plano fasorial y alimentado con la tensión. ¿no? Entonces sabemos que yo al alimentar con una señal sinusoidal, la respuesta es una corriente sinusoidal. La respuesta va a ser una corriente variable en el tiempo, que es I máximo seno omega t más phi, ¿cierto? Donde ese phi, el desfase va a depender, ¿cierto? De esto que está ahí. ¿Vale? ¿Sí? Yo puedo escribir aquí z igual módulo de z ángulo phi. Y este ángulo phi, famoso, es el mismo ángulo que aparece ahí, que es el desfase entre tensión y corriente. Por lo tanto, si yo dibujo fasorialmente tensión y corriente, yo voy a tener que una cierta tensión
B, y voy a tener una cierta corriente I, ¿no? Y el desfase es el mismo, ¿no? El desfase entre tensión y corriente, ¿sí? Entonces ahí nosotros habíamos preguntado por el tema de la potencia, ¿sí? Entonces cuando teníamos tensión sinusoidal, corriente sinusoidal, ¿no es cierto? La potencia, P de t en el tiempo, que era V de t por I de t, ¿cierto? Daba origen en el plano fasorial a que tengo una potencia alterna, o sea, compleja, P más JQ. O si quieren, S ángulo phi. Curiosamente, ese phi es el mismo ángulo de la tensión, ¿cierto? Entonces yo aquí tenía una potencia activa que se mide en watt, activa, ¿no? Una potencia activa que se mide en watts. Tengo una potencia reactiva que se mide en volt ampere reactivo, potencia reactiva. Y tengo la potencia aparente que se mide en volt ampere. Aparente. Entonces, aparente, activa y reactiva. Entonces yo tengo estos tres elementos que aparecen aquí en corriente alterna. En corriente continua tenía solamente uno, que era P watt. Ahora tengo estos tres, ¿cierto? Bien, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Entonces, para entender esto, yo tengo acá un monito, una famosa planilla, ¿sí? Para que entiendan el concepto. Yo tengo acá una señal sinusoidal, ¿cierto? Que tengo yo tensión, corriente y potencia, ¿cierto? Yo tengo una señal sinusoidal, el tipo V voltaje que aparece aquí, seno omega t. Seno omega t. Y la respuesta es una corriente con un cierto desfase, ¿cierto? Y el producto entre ambas es la que aparece en la tercera columna. Por eso. Entonces la gracia que tiene esta planilla es que yo puedo ir cambiando los parámetros y ustedes pueden ir viendo qué es lo que pasa. Entonces, en la gráfica, ¿qué es lo que tenemos? En la gráfica, si miramos con cuidado, tenemos esa que es la potencia, la celeste, ¿cierto? Tengo la tensión, que es la que está aquí, y la corriente, que es la que está en negro. Esa que está aquí es la corriente, ¿no? Por si acaso. No pierdan de vista eso. Entonces, están en escalas distintas para que se vean las señales. Entonces yo aquí, por ejemplo, en mi planilla, si yo no quiero ver la tensión, la potencia, pongo un 0 ahí y entonces, vamos a ver. La amplitud 1,08. Entonces, por ejemplo, si quiero la amplitud de la corriente aumentarla, sube la amplitud de la corriente, ¿no? Si las pongo las dos en 1, que a las dos en 1 no se aprecia. Entonces, para que se aprecie, yo pongo una en 1.2, por ejemplo, el voltaje, que queda en azul, ¿no? Y la otra la voy a poner en 0,5. Para que se note la diferencia, ¿cierto? Bien. Entonces, el desfase, yo lo tengo aquí, es 0 grados. 0 grados, para estar en fase. Si miramos con cuidado, voy a subir este a 0.8, que se note un poquito más. El desfase voy a... ahí. ¿No? Ahí. El desfase entre tensión y corriente, ustedes lo ven ahí, es 0.
Por si acaso aquí el 0 está aquí, ¿eh? No. Por si acaso, no se pierden con la figurita. El 0, aquí está el 0, por si acaso, ahí está la línea del 0, por si acaso. Entonces, si miramos ahí en ese punto, tensión y corriente pasan por 0 simultáneamente, y aquí pasan por 0 simultáneamente. Están en fase. Tensión y corriente, por si acaso. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago que la corriente tenga un desfase? Entonces, el desfase lo voy a poner ahí, que está molestando ahora. El desfase, le voy a poner, por ejemplo, a la corriente 30 grados. ¿Qué pasó? La señal de voltaje no ha cambiado. La señal de corriente se desfasó 30 grados. Como le puse yo más 30 grados, se corrió hacia la... ¿hacia dónde se corrió? ¿No se fijaron? ¿Se percataron de eso? Voy a checarle un poquitito. ¿Se fijaron cuando se corrió? Voy a bajar a 20 grados de desfase. ¿Cierto? Voy a volver a 0. Fíjense en la señal azul, punteada, ¿no? Voy a ir aumentando 10 en 10. 10, y me van diciendo qué pasó. 10, 20 grados de desfase, 30 grados de desfase, 40 grados de desfase, 50 grados de desfase, 60 grados de desfase, 70 grados de desfase, 80 grados de desfase y finalmente 90 grados de desfase. ¿Qué pasó? ¿Se dieron cuenta qué pasó? La señal azul, que era de corriente, se empezó a desplazar, ¿cierto? Hasta que llegó a 90 grados. ¿Sí? ¿Se percataron de eso? Y lo más importante, ¿qué pasó con la potencia en la medida que yo fui aumentando de 0 a 90 grados de fase? ¿Se dieron cuenta o no se dieron cuenta? Vamos a bajar ahora. Miren qué pasa con la señal de potencia, la celeste. 80 grados, 70 grados, 60 grados, 50 grados, 40 grados, 30 grados, 20 grados, 10 grados, finalmente 0 grados. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Se percataron o no se percataron? Entonces, en este instante, lo voy a marcar ahora, esta es la potencia. Perdón, no, esa no es la potencia. Como el 0, como el 0, voy a recalcar esto. Como el 0 está aquí, ahí está el 0, el eje del 0. Ahí está la línea del 0, esta es la línea del 0. El área bajo la curva, la potencia media, recuerdan, era el área bajo la curva. Por lo tanto, en este instante, el área bajo la curva de la potencia media es esto que estoy dibujando yo acá. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Alguien se pone? ¿Nadie? Me parece. ¿No? Esa es la potencia media. Por lo tanto, es positiva. ¿Cierto? ¿Y cuánto vale? Bueno, ahí está marcada por esta línea. Está marcada por esta línea. Esa línea que está ahí azul
en línea recta representa el valor medio. Vale decir, lo que yo tengo hecho aquí, estoy compensando esta parte superior, la estoy compensando con esta que está aquí. ¿No? Y esta que está acá, la estoy compensando con esta que está acá. ¿No? Y por eso me da ese valor medio. ¿Estamos? ¿Se entiende? Por área es re fácil entenderlo. ¿No? Valor medio, área bajo la curva. ¿Cierto? Esa que está aquí y la área que está allá. ¿No? Por lo tanto, esa línea que está ahí representa la potencia media. Y es un valor positivo. ¿No? Pero ambas tienen las sinusoidales de fase cero. Y ahora me voy a ir a un punto intermedio, por ejemplo, a 45 grados. O, no era 45 grados, me voy a ir a, pongamos un desfase 60 grados. A 60 grados. ¿Qué pasó ahí? ¿Se fijan? No quise borrar el otro. ¿Qué pasó acá? Con 60 grados, voy a marcar acá. Ahora tengo yo, ahí está la línea del 0, tengo yo que esto que está aquí es el área positiva y aquí tengo el área negativa. Por lo tanto, al área positiva yo le voy a tener que restar una parte negativa. ¿Cierto? Al área positiva, ahora le resto un área negativa. ¿Cierto? Y si se fijan, ahora el valor medio decreció. Antes el valor medio que estaba en la parte superior, ahora decreció a este otro valor. Ahora el valor medio decreció a este otro valor que aparece aquí. ¿Lo ven? Ahora el valor medio es esta línea. Eso es con 60 grados. Con 60 grados. El desfase. El primero era con 0 grados. El primero era con 0 grados. Este otro es con 60 grados. Y ahora nos vamos a ir al otro extremo, a 90 grados. ¿Cierto? El desfase, 90 grados. ¿Sí? 90 grados. Y ahora vamos a pintar, pero con color rojo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Ahora vamos a ver que esta parte superior es igual a esta parte inferior. Esta parte inferior, área, es igual a esta área superior. ¿No? Esta parte superior es igual a esta área inferior. ¿Cierto? Y por lo tanto, el valor medio vale, el área vale 0. ¿No? Y por eso es que la línea, esta gruesa, está en el punto 0. ¿No? Entonces, lo que se consigue, ¿no es cierto? Por eso es que aquí tenemos tres tipos de potencia. La potencia media, que es el P, la potencia reactiva, que es el Q, y la potencia activa. Entonces, en la medida que el desfase no es 0, yo tengo una potencia en juego, que es la potencia reactiva. ¿No? Y recuerden que la potencia activa representa el valor medio de producto entre tensión y corriente. ¿Entendió la figurita, cierto? ¿Sí o no? ¿Aló? Por mi parte, Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a borrar esto. Entonces, ahora, si yo el desfase, vamos a volver a 0. Ahí está el 0. ¿No? Si alguien dice, bueno, ¿qué pasa si el desfase era 0, 30, 60? ¿Qué pasa si el desfase es negativo ahora? Miren qué pasa. Menos 10. Menos 20. Menos 30. ¿Digan?
se repite lo mismo, pero la única diferencia es que ahora, como la corriente se está desplazando hacia el otro lado, el área empieza a bajar. Igual que antes. ¿Y por qué? Bueno, es simétrica. Recuerda que puede ser inductivo puro, por el lado inductivo o capacitivo. Por un lado el ángulo es positivo, en otro caso el ángulo es negativo. Por eso en un caso el desfase es positivo, en otro caso el desfase es negativo. ¿No? O sea, estamos en circuitos resistivos capacitivos o resistivos inductivos. Menos 60, menos 80 y el punto extremo menos 90. ¿Ah? Entonces, es idéntico al otro. Menos 90. Área media 0. Entonces, espero ahí que les quede claro el concepto de la potencia en señales alternas. Volvemos al original, 0. Entonces, ustedes lo pueden hacer después y que el ángulo sea en función del desfase, ¿no? Ahí está. Ya. Vamos a hacer aquí y vamos a volver a lo nuestro. ¿Sí? Ya. Con eso listo, ¿cierto? Ahora viene la pregunta clásica. Supongamos que yo tengo una empresa eléctrica que abastece una industria. Esa industria tiene dos cargas. Dos cargas. Carga 1, carga 2. La carga 1 es de 5 kVA, factor de potencia 0,8. La carga 2 es de 8 kVA, factor de potencia 0,6. Entonces la pregunta es, como esta es la industria, toda esa es la industria, aquí están los terminales donde se conecta la empresa, ¿cierto? Con, pues aquí 200 volts. 200 volts. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el factor de potencia que ve la industria? Que la industria tiene para la compañía eléctrica. ¿No? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que sumar ambas cargas. Eso es equivalente a tener la impedancia equivalente del sistema. Pero aquí, como tengo las potencias, trabajamos con potencia. La primera, lo que vamos a hacer aquí es calcular para cada una de ellas P más JQ. ¿No? Entonces, en el caso de la primera, la potencia, recuerden, para que los que están medio olvidadizos, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos eso. Tenemos P, U, S, Φ. ¿Cierto? Aquí tengo dos cargas. Por lo tanto, para la suma tengo que hacer la suma en forma cartesiana. Entonces yo tengo aquí P sería S por coseno de Φ, donde recuerden que coseno de Φ es igual al factor de potencia y Q es igual a S por seno de Φ, ¿cierto? Donde seno de Φ es igual a 1 menos factor de potencia al cuadrado bajo raíz, ¿no? Por sacar. Entonces,
El primero, P, sería 5 por 8, 40, 4. Y el Q sería 6, 3. ¿Estamos? 4 y 3. En el segundo caso, no, 0,8, no, tiene que ser distinto, no tiene que ser que sean iguales. Este es 0,6, tiene que ser distinto. En el segundo caso, tengo 4,8 y 6,4. Por lo tanto, lo que ve la compañía eléctrica, sería un P y un Q, sería 4 y 4, 8,8, más J, 9,4. Ese total es igual a 8 más J, 9,4. ¿no? Esta es aplicación de la trigonometría, ¿no? Básica. Eso es lo que es, 8,8 más 9,4. Por lo tanto, el S total sería 12,876 ángulo 46,88 grados. KBA. ¿no? KBA. Esto estamos. Y lo importante aquí es lo siguiente. El factor de potencia total sería el coseno de phi. ¿no? El coseno de phi es P partido por S. Vale decir 8,8 partido por 12,876. O también si quieren, eso es igual a coseno de 46,88. ¿no? Y eso da un factor de potencia de 0,683. ¿no? Ese factor de potencia que tiene la industria. ¿no? ¿Está ahí? Todo bien. O sea, no todo bien. ¿Por qué no está bien? Porque la empresa eléctrica le cobra multa a todas las industrias que tienen mal factor de potencia. ¿no? Eso implica una multa a la empresa por mal factor de potencia. Eso significa plata que todos los meses serían en contra de la empresa y en favor de la empresa eléctrica por tener un mal factor de potencia. ¿no? ¿Por qué existe? Sí. Sí. ¿Cuál es un factor de potencia ideal? A ver, el ideal es 1, pero el que cobra las multas a empresas es sobre 0,95. Muchas gracias. De hecho, esa es la pregunta que viene ahora. ¿Cómo mejora el factor de potencia? Bueno, pero primero, ¿por qué las empresas tienen mal factor de potencia? Porque las empresas trabajan con muchos motores. ¿no? Y los motores que tienen inductancias, ¿no? Cargas inductivas, ¿no? Los refrigeradores, todos los motores, antiguamente las luces tubo fluorescente, antiguo, ¿no? Tienen cargas inductivas, muchas cargas inductivas. Por lo tanto, el sistema, lo que tiene la empresa, tiene sistemas que son RL, en términos generales. Por lo tanto, tienen una impedancia Z que es del tipo R más JXL. ¿no? Y eso le va a dar un mal factor de potencia. ¿no? ¿Cómo lo hago?
¿Cómo mejoro el factor de potencia? ¿Se fijan? Entonces, la multa, ¿dónde está esta aquí? La multa se aplica cuando el factor de potencia es menor a 0,95. Por cada porcentaje, por cada punto es un porcentaje de la multa que se le aplica. ¿No? Eso es real. ¿No? Muchas empresas no saben. Entonces, y aparece la factura multa y piensan que eso es natural. La verdad que no es así, no es natural. Entonces hay que mejorarlo. ¿Cómo se mejora eso? ¿Alguien sabe cómo se puede hacer? ¿Servir a ocupar capacitores? Exactamente. Algo tan simple como usar banco condensador. ¿Por qué? Porque, como mencionamos recién, la industria que es del tipo inductivo, no puro, pero inductivo, un circuito RL, ¿cierto? Es un tipo RL, tiene una potencia S igual P más JQ, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente. P y al revés. Q. En el caso del ejercicio, el Q era 9,4 y el P era 8,8 kilowatt kVAR. Kilowatt kilovolt reactivo. ¿No? Y por lo tanto yo tenía acá mi S. Mi S, que era igual a 12,876. 12,876 con un ángulo de 46,88. 46 con 46,88. ¿No? Eso es. Entonces, si quiero que se hace, entonces yo esto lo tengo que mejorar, tengo que llevar esto, tengo lo siguiente, yo en este instante tengo el factor de potencia, era 0,683. 0,683. ¿No? Y lo tengo que llevar a 0,95. Un factor de potencia de 0,95, un factor de potencia de 0,95, ahora acá, eso, un factor de 0,95, implica que el ángulo debe ser de 18,19 grados. ¿No? 18,19 grados. ¿Sí? El ángulo final. Por lo tanto, tengo que pasar yo de 46,88 a un ángulo de 16, perdón, 16, no, 18,19 grados.
que sería el phi prima, digamos así, ¿no? Un phi prima o phi final. Entonces, ¿qué se hace para eso? ¿O alguien dijo por ahí? Uno instala aquí un condensador en la entrada de la industria. A veces cada equipo, cada máquina tiene sus bancos condensadores, pero es una mejora del factor de potencia localizada. Entonces, si fuese así, hoy día las máquinas lo traen, no es necesario esto porque es muy probable que la industria no tenga mal factor de potencia. Pero cuando cada máquina individual no está compensada a nivel global, hay un mal factor de potencia y por lo tanto se requiere una solución para el sistema. Y se instala un banco de condensadores. ¿Qué es lo que hace este banco de condensadores? ¿Cierto? Entrega potencia reactiva capacitiva, ¿no? Entonces, si uno lo mira desde el punto de vista sistémico, ¿no? Originalmente la empresa, ¿dónde está aquí? S es igual 8, a ver, no. Lo que está entregando a la compañía eléctrica es 8,8 más J 9,4. ¿No? Eso es lo que está entregando. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que vamos a hacer es que una parte de estos 9,4 se los va a entregar el condensador. Una parte se los va a entregar el condensador. Y la diferencia la va a entregar la compañía eléctrica. La diferencia la va a entregar la compañía eléctrica. ¿No? De tal forma que una parte una parte la entrega el condensador, la otra la empresa, de tal forma que lo que entregamos a la carga, eso no cambia. Siguen siendo los 9,4. Estos siguen siendo 9,4. La diferencia está que una parte la entrega el condensador y otra parte del sistema, y por lo tanto la potencia que va a entregar el sistema va a ser menor. Entonces, digámoslo así, este valor se va a desplazar para acá. Se siguen entregando estos 9,4. Se siguen entregando estos 9,4 a la carga. Pero ahora la compañía eléctrica entrega menos potencia. La carga sigue recibiendo 8,8 más J 9,4. Y tenemos que calcularlo. El cálculo, si uno mira desde el punto de vista de trigonometría, es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque el P no cambia. ¿Estamos? Yo conozco el ángulo final. Por lo tanto, si conozco el ángulo final, significa que yo conozco esa barrita. Esto que está aquí es el Q final. Y por trigonometría, Q final sería P por tangente de phi final, ¿no? O phi prima. El P lo conozco. El phi final lo conozco porque está ahí. Por lo tanto, yo podría calcular sin ningún problema que el Q final sería 8,8 por
tangente de 18,19 grados. ¿No? Y eso es igual a 2,892. Profe, ¿Sí? ¿puedo volver a repetir cómo sacó el ángulo? Es que me perdí. Ahí. ¿Cuál ángulo? ¿El final? Sí, el 18,19 Ah, pasó de ser 46,88. Lo que hizo al inicio, como que ya. en esa parte. Es esto. Porque yo sé, en este caso, como yo estoy diciendo que se aplican multas cuando el factor de potencia es 0,95, ¿ah? Yo estoy asumiendo que voy a mejorar el factor de potencia a 0,95. ¿No? Porque podría mejorarlo a 0,96, a 0,97 o a otro valor, depende del ejercicio. ¿No? Pero en este caso, lo voy a mejorar al límite, al peor caso admisible para que no pagara multa, 0,95. ¿No? Por lo tanto, ¿qué significa? Que el factor de potencia sea 0,95. Si nos miramos acá atrás, recuerden esto, factor de potencia que es el coseno phi. Por lo tanto, si el coseno phi es 0,95, ¿cuánto vale el ángulo? O sea, significa que el coseno phi vale 0,95. Por lo tanto, el phi vale al coseno de 0,95 y eso me da 18,19 grados. ¿No? Ya, sí, sí. Ahora sí. Eso Muchas es. gracias, profe. ¿No? Eso es. Ese ejercicio uno lo puede ir cambiando, puede ser 0,96. Alguien puede decir, no, yo quiero factor de potencia 1. Bueno, si fuese 1, el ángulo debe ser 0. ¿No? Entonces, en este caso, como el ángulo tiene que ser 18,19, y por trigonometría, el Q sería P por tangente del ángulo, entonces el Q es 8,8 por tangente 18, eso me da 2,892 kVAR. Entonces, hay cosas de restar. Si yo tenía 9,4 y tengo que llevar a 2,892, significa entonces que el condensador debe aportar la diferencia. El condensador debe aportar la diferencia. Por lo tanto, esta parte de acá la debe aportar el condensador. Este es el Q del condensador. ¿Y cuánto es eso? Bueno, eso sería 9,4 menos 2,892. 6,508. ¿Sí? kVAR. Entonces, si lo miro ahora en el dibujo, significa que el condensador va a aportar 6,508 y la industria, la compañía eléctrica, va a hacer la diferencia. O sea, los 9,4 menos 5,5, o sea, el 2,892. Y por acá van a venir los 2,892. Entonces, los 2,892 más los 6,5 me van a dar los 9,4 que está consumiendo la empresa. ¿Está? Y por lo tanto, la empresa eléctrica va a ver disminuida su consumo, a un valor de 8,8 más J 2,892. 2,892. Por lo tanto, si eso yo lo llevo ahora a forma polar, ¿lo hemos calculado aquí o no? No, no lo he calculado todavía. 8,8 al cuadrado más
2.892. Me da 9,263. Y el ángulo sería obviamente 18,19 grados. ¿No? Ese sería el S final. Ya. ¿Qué otra cosa pueden apreciar ustedes que pasa cuando está el caso con condensador y sin condensador? Recordemos, aquí está el caso con condensador, ¿cierto? Tenía 200 volts. ¿Qué otra cosa yo podría haber calculado acá que no lo he hecho? Si yo tengo una potencia que es 12,876, lo que yo puedo hacer es calcular aquí la corriente. ¿Mm? La corriente que está entregando o está absorbiendo la empresa. ¿Mm? Entonces, si quiero calcular la corriente en módulo simplemente, la corriente sería potencia partido por tensión. O sea, 12.876 por amper partido por 200 volts. Estaría dando una corriente, estaría consumiendo a la industria y entregando a la compañía eléctrica 12.876 dividido por 200. Una corriente de 64,38 amperes. O sea, 64,38 amperes. Esa es la corriente que está entregando la industria, perdón, la empresa eléctrica a la industria, ¿estamos? Que está consumiendo. Ahora bien, si miramos con cuidado, ¿qué pasa una vez que yo conecto el condensador? ¿Ah? Una vez que yo conecto el condensador, ¿qué es lo que pasa? La potencia que está entregando la compañía eléctrica de la industria baja de los 12 y algo a 9,263. Eso implica ¿qué cosa? Que la corriente prima, la nueva corriente, sería 9.263 partido por 200. ¿No? Baja a 46,31 amperes. ¿No? 46,31 amperes. Entonces pasamos de 64 amperes ahora a 46 amperes. Por lo tanto, implica una disminución del pago del consumo que estoy haciendo yo en la compañía hacia la compañía eléctrica. Y por lo tanto, disminuyen también las pérdidas técnicas, porque como hay menos corriente que va a circular por el conductor que va de la compañía eléctrica hacia la empresa, hacia la industria, disminuyen las pérdidas porque hay menos corriente. ¿Sí? El sistema se hace más eficiente. ¿Estamos claros con el ejercicio? Esto es un ejercicio típico de prueba, mejorar el factor de potencia. ¿Sí? Finalmente, la última pregunta asociada a este tema. Entonces, yo sé que el reactivo es 2,892 kBr, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale el condensador? El condensador debe aportar, ¿no es cierto? 6,508 kVAR, ¿cierto? O 6.508 volt-ampere reactivo. La pregunta es, ¿cuánto valdría la capacidad de este condensador? Entonces, sí. ¿Puedes repetir la pregunta una última vez, por favor? Que
el condensador, esta no es pregunta, es una afirmación, el condensador debe aportar 6.508 volamperes reactivos o 6,508 kilovolamperes reactivos. ¿Estamos? Eso salió del ejercicio pasado, de esta parte. Lo que entrega el condensador, 6.508 volamperes reactivos. ¿Sí? Entonces, si esto es lo que tiene que aportar como reactivo el condensador, la pregunta es, ¿cuánto vale el condensador? ¿Cuántos faradios, microfaradios, milifaradios es? ¿No? Esa es la pregunta. ¿De cuánto es el condensador? Esto es básicamente un ejercicio, porque normalmente en la industria uno de los condensadores los pide por reactivo. Pero esto es un ejercicio para entender más el sistema de potencia activa, de potencia corriente alterna. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Muy simple. El voltaje, yo lo conozco. El voltaje en el condensador vale 200 volts. Se supone que no cambia. Pues, bueno, para el ejercicio va cambiando entre un ejercicio y otro. ¿No? Entonces, si yo tengo un elemento llamado impedancia, Z, que es, en este caso, simplemente menos JXC. No hay resistencia. ¿No? La resistencia es 0. La resistencia es 0. ¿Cuánto es la potencia reactiva? La potencia reactiva en el condensador es V cuadrado partido por XC. Yo conozco aquí el voltaje y conozco el reactivo. Por lo tanto, implica que la reactancia capacitiva valdría tensión al cuadrado partido por reactivo necesario, que aporta. Por lo tanto, 200 volts al cuadrado partido por reactivo, que sería 6.508 volamperes reactivo. Un volt partido por ampere reactivo me queda en ohm. Por lo tanto, el XC valdría 6,1466 y la unidad, recuerden, es ohm. La unidad es ohm. Y finalmente, hay que recordar que la reactancia capacitiva XC es igual a 1 partido por omega C. Por lo tanto, eso, me falta una cosa. Eso es igual. Omega era 2πf por C. Finalmente, eso implica que el condensador valdría 1 partido por 2πf por XC. ¿No? Como la frecuencia nuestra de la red eléctrica es 50 Hz, yo tendría que el condensador es igual a 1 partido por 2πf por XC. Es igual a 1 partido por 2 pi por 50 y el XC que era 6,1466. 6, ya me corrí. 6,1466. ¿Sí? Si ustedes calculan eso, tenemos aquí 100 por pi y por 6,1466 a la menos 1. 5,17, 5,1786 por 10 a la menos 4. Como esto es un valor medio extraño, pero antes en milifaradios o microfaradios, entonces tengo dos alternativas. Llevarlo a menos 3, ¿cuánto multiplico por 10 y por 10 a la menos 1? 0,517,8 por 10 a la menos 3, ¿cierto? O sea,
equivalente a 0,5178 milifaradios, o multiplicar por 10 a la menos 2 y por 10 a la 2. Por lo tanto, sería 517,86 por 10 a la menos 6. O sea, 517,86 microfaradios. Acuérdense que en unas 3 clases yo les dije que nosotros íbamos a ocupar mucho los prefijos. ¿No? Entonces aquí tenemos. Esas dos son las posibles respuestas. Entonces, un condensador de 0,5178 milifaradios o 517,86 microfaradios. ¿Mm? ¿Estamos? Sí, profe. Ya. Ya. Entonces, Profe, sí, yo tengo unas consultas. sí, En el primer caso que vimos, donde tenemos como las clases de las ese, dos con impedancia, ese. Matra, ese, ¿Eh? eh, ¿cuál, hay alguna diferencia entre que yo coloque las dos impedancias como en serie? ¿Hay alguna razón por la que estén en paralelo? ¿Cambian Eh, algo sí, pues, el análisis? cambia. Porque, a ver, mira, desde el punto de vista práctico, tú en tu casa, por ejemplo, tú en la casa, y lo mismo que en la industria. Por ejemplo, en la industria, ahí lo vamos a ver, porque en tu casa tú tienes lo siguiente, tú tienes, voy a dibujarlo aquí, lo siguiente, en tu caso tienes esto, tú tienes aquí la línea, tienes el neutro, y tenemos aquí también la tierra de protección. Protección, la tierra de protección. ¿No? Entonces, tú tienes en tu casa un montón de enchufes, ¿cierto? En tu casa tienes un montón de enchufes. Aquí tienes un enchufe, en la otra pieza tienes otro enchufe, acá tienes otro enchufe, aquí tienes otro enchufe. ¿Sí? En el caso de todos los enchufes, donde tú conectas las cargas, ¿no? Eso es lo que tienes en tu casa. ¿No? Y bueno, en la industria pasa lo mismo, en la industria son sistemas trifásicos. ¿No? Y lo que tú tienes ahí en tu casa tiene los 3 hoyitos de cada enchufe, ¿cierto? Donde tú enchufas ahí lo que sea, lavadora, juguera, licuadora, cargador del teléfono, del celular, lámpara, horno, microondas, etcétera, ¿cierto? Pregunta, todas estas cargas, cuando están conectadas en serio, en paralelo, cuando las conectas, O sea, están en paralelo. ahí está la respuesta. Todas las cargas en la industria están en paralelo. Por eso, Entonces, nunca vamos a tener el caso en donde están en serie. no, No existe. no existe. Bueno, en realidad sí existe. ¿Qué es lo que existe?
No un sí, pero no. Aquí lo que tenemos es una impedancia entre un punto y otro, que es la impedancia del cable, que son pequeñas resistencias. ¿No? Entonces, cuando yo deduje el ejercicio al comienzo, falsamente, muy ideal, yo dije fuente y la industria. En realidad yo tengo una resistencia y una pequeña inductancia que es despreciable en algunos casos entre la fuente ideal y el empalme. Y después tenemos resistencia entre el empalme hacia el interior de la industria, y acá vamos conectando motor 1, pequeña resistencia, motor 2, eso en términos reales. ¿Sabes? Pero en este caso estamos despreciando estas resistencias pequeñitas y estamos diciendo solamente dos cargas conectadas en paralelo. ¿Sabes? Ya, y esta misma lógica se usa como para entender de por qué el capacitor también tiene que estar en paralelo. No, la lógica de Porque, esa es otra. La lógica de eso es otra. La lógica de eso es lo siguiente. Que estas cargas que están aquí en la industria son del tipo RL. Por lo tanto, ocupan carga P más JQ. ¿No? Más JQ. Y por lo tanto, si yo en este caso le conecto, insisto, en muchos casos, dependiendo de la normativa, la europea sí lo traen desde ciertos años hacia adelante, cada una de estas máquinas, de estos dispositivos, cada uno de estos dispositivos exige la normativa que vengan compensados. O sea, ¿qué quiere decir? Internamente traen su condensador. ¿No? Y por lo tanto, esto normalmente no es necesario mejorar el factor de potencia. Pero cuando uno trae máquinas antiguas, máquinas con normativa que no la cumplen, no se cumple eso. Y por lo tanto, es necesario que yo conecte aquí un banco condensador. Entonces, voy a tener P más JQ menos, digamos así, JQ, que es el que entrega el condensador. Entonces, lo que yo hago es disminuir mirados de la compañía eléctrica. Porque lo que hago yo, como dibujé yo antes, es que antes yo entregaba todo ese reactivo a la industria. ¿eh? Y la industria consumía todo ese reactivo, ¿cierto? Porque lo requiere todo ese reactivo. ¿Qué es lo que hago yo ahora? La industria sigue requiriendo ese reactivo, pero la diferencia está en que una parte se lo entrego por parte del condensador, una parte se lo entrego por el condensador y la otra se la entrego de la compañía eléctrica. Por lo tanto, lo que voy a requerir de la compañía eléctrica va a disminuir. Y la otra viene de la otra viene de acá. Esa es la idea. ¿Estamos? sí, eso lo entiendo, pero lo que no entiendo es por qué el condensador tiene que estar como en paralelo. ¿No puede estar en serie? ¿O cuál sería como la No, diferencia? mira, podría estar en serie, sería la compensación serie. Pero ahí al poner un condensador en serie, lo que te hace, te cambia la corriente. Aquí la tensión es constante. Y te cambia la corriente. Míralo así. Si lo miras como un circuito. Si yo conecto, se podría hacer el cálculo, lo podía hacer tú después. Pon el condensador ahí. ¿Qué es lo que pasa? Lo que vas a tener ahí, claro, efectivamente el condensador va a entregar reactivo, pero tiene otro problema. Que si yo tengo esta tensión que era la compañía eléctrica, 200 volts, yo ahora al motor no voy a entregarle 200 volts, le voy a entregar menos, por eso, porque aquí voy a tener una caída de tensión en el condensador. ¿Ah? Ah, ya. Entonces siempre es preferible hacerlo paralelo. Claro. Exactamente. Exactamente. Porque uno justamente lo que hace es que el reactivo, que una parte importante del reactivo que requiere los motores de la industria, sean proporcionados por este condensador. De hecho, es tanto así que estos condensadores que están puestos aquí no están puestos de forma permanente. ¿Por qué? Porque los motores no todos funcionan a la misma hora. En la noche, por ejemplo, están las industrias prendidas, una parte, a media carga, etc. Entonces, no me conviene pasarme del reactivo, si lo miro acá, en la figurita que yo dije, el vector azul. Este vector que está acá.
Si yo le agrego mucho reactivo, va a llegar a ser 0. Pero si le agrego mucho más, voy a pasar para el lado negativo y voy a igual a tener mal factor de potencia. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hacen las industrias? Bueno, la industria creo que se hace. Aquí hay un dispositivo, en el fondo el sistema es el siguiente. Hay varios condensadores. No es uno, son varios condensadores que están conectados en paralelo. Con interruptores. ¿No? Entonces, hay una cajita que se llama caja reguladora. ¿No? Hay una cajita que lo que hace, que mide, y va a esa cajita lo que hace, controla estos interruptores que están acá. Entonces, lo que hace, abre, si no hay carga conectada, los abre todos. Si hay poca carga conectada, conecta 1. Si hay más, conecta 2. Si hay más, conecta 3. Entonces permite ir regulando en forma automática el factor de potencia en la industria. ¿No? Claro, industrias pequeñas, parte de un motor tiene un puro banco de condensadores. Pero industrias más grandes, es necesario tener un banco de reguladores, ¿no? Que se vayan conectando en forma distinta en la medida que lo requiere el sistema. ¿No? Que es lo que se hace. Entonces, con esto estamos listos para hacer todos los circuitos en corriente alterna y estaremos listos para partir el viernes con sistemas trifásicos. ¿No? Eso es. Profe, Sí. para el control de este viernes no va a entrar esto, ¿cierto? ¿O sí? ¿O va a ser No, quizás no, después similar? para más adelante, esto es muy fácil, para más adelante. Ay, ya. No, de ejercicio de cálculo de potencia nomás voy a hacer y cálculo de corriente en sistema trifásico, ¿eh? Y sistema de corriente alterna. Ya, profe, gracias. Dos ejercicios. Ya, señores, cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Profe. Chao. Chao, profe. Chao.